Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Marzo es el mes de la salud renal y el segundo jueves es el Día Internacional del Riñón. Y es por ello que hemos invitado al doctor Héctor Martínez, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología, para que hablemos sobre la importancia de preservar y de cuidar los riñones, cómo estos órganos fundamentales para que el funcionamiento del organismo sea adecuado, es preciso tener en cuenta una serie de medidas para su protección. Sobre todo si usted tiene alguna enfermedad crónica, es fundamental que tenga las informaciones precisas para que usted lo pueda conservar y que por su enfermedad no termine en una insuficiencia renal crónica o en un trasplante. Entonces consideramos que estas informaciones que vamos a compartir con el doctor Héctor Martínez son de interés para la población, dado que en nuestro país hay una alta incidencia de enfermedades renales crónicas. Muchas de ellas en ocasiones pudieron haber sido evitadas. Doctor, agradezco que haya aceptado la invitación y sobre todo que ha sido, me imagino que tiene mucha ocupación por esta celebración, pero creo que es importante que usted nos comparta sus conocimientos y experiencias a fin de que la ciudadanía tenga informaciones que les ayude a preservar su función renal, porque las estadísticas preocupan. De eso usted me va a hablar. Bueno, mi agradecimiento es mío y me siento muy complacido de compartir este interesante programa que llega a la población. Efectivamente, acabamos de celebrar lo que es el Día Mundial del Riñón, evento que se realiza a partir del año 2006 por una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara la enfermedad renal crónica como una epidemia global que va cada día en aumento, muy dañina, pero afortunadamente tratable. Y es relevante en cuanto a la población afectada, porque el 10% de la población universal tiene una afectación renal. Es decir, que 1 de cada 10 personas tiene una afectación renal. Y de esto es preocupante que el 90% que tiene la enfermedad la desconoce. No lo sabe, sí. Entonces la desconoce. Y es por ello que estos programas realmente sirven de orientación a la población, sobre todo porque estamos viviendo una época de mucho estrés y las principales causas que desencadenan lo que es la enfermedad renal en estadio terminal o final son la hipertensión arterial y la diabetes, sumados a otras patologías que son también de mucha relevancia. Pero sobre todo los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, tienen que acudir a una cita en algún momento con el médico nefrólogo para prevenir o enlentecer la eventual llegada a la etapa definitiva, que es la etapa de diálisis o de trasplante renal. Ok, Doc, antes de continuar, me gustaría que usted me hiciera una diferenciación, porque muchas veces las personas pudieran decir, bueno, una enfermedad renal, piensan en una infección de vías urinarias, pero estamos hablando de una insuficiencia renal crónica. Perfecto. ¿Cuándo se diagnostica insuficiencia renal crónica o que los riñones no están funcionando? ¿En qué momento? La insuficiencia renal crónica no es más que la pérdida progresiva, sostenida de la función renal. Los riñones son como el colador que se utiliza en la cocina, como un colador que utilizamos en la cocina, como el filtro que existen en los vehículos, en los aire acondicionados. Es decir, que tienen muchos agujeritos, unos poros, y por esos poros, por esos agujeritos, se va filtrando la sustancia tóxica a través de la pipí, a través de la orina. El 95% de la orina es fundamentalmente agua, apenas un 5% es el soluto, el tóxico que se va a eliminar. Cuando existen enfermedades relevantes que causan un estrago, un daño directamente hacia el riñón, como son, le decía, la diabetes, que ocupa la primacía, el primer lugar a nivel de las estadísticas mundiales, seguido de la hipertensión arterial y otras patologías propias del riñón, como son las glomerulopatías, las infecciones urinarias inadecuadamente tratadas, los cálculos renales también que no son adecuadamente tratados, el uso indiscriminado de analgésicos, de medicamentos que uno va a la farmacia y se autoprescribe prácticamente
estos medicamentos pueden llevar a un deterioro de esa función renal. Entonces, esos agujeritos, esos poros de ese colador comienzan a cerrarse, se comienza a formar un callo, y entonces las sustancias tóxicas pequeñas pueden irse eliminando a través de la pipí. Las que son de mediano tamaño, pues pueden salir, vamos a decir, a empujones. Pero las que son de mayor tamaño no salen, se quedan acumuladas en el organismo y van provocando un deterioro de toda la función. Es como cuando hemos ido en algún momento a la playa o al río y tomamos un puño de arena para lanzarlo a alguien, vemos cómo se nos escapa el agua por las rendijas de los dedos, y cuando abrimos el puño nos queda la arena húmeda. Eso mismo ocurre en la enfermedad renal. O sea, cuando hay ese daño de insuficiencia renal, que se pierde la capacidad de filtración, de funcionabilidad de esos riñones, entonces se entra en esa insuficiencia. Esto obviamente, el riñón tiene otras funciones, no solamente de filtración, sino de el mantenimiento de los líquidos en el cuerpo, el balance de todos los líquidos, o sea, de la sangre, del agua, del sodio, otros elementos que existen en el organismo. Tiene una función hormonal, regula lo que es la renina, que tiene que ver con mucha importancia en la regularización de la presión arterial. Además de esto, una hormona que siempre contribuye a lo que es la pérdida de esta hormona, que es la eritropoyetina, que el paciente tenga una anemia. Todo esto es función del riñón. Doctor, pero en la práctica, ¿cómo una persona se da cuenta que tiene una insuficiencia renal crónica? Porque como usted decía, muchos desconocen. Entonces, ¿esto tiene una manifestación? Por ejemplo, si es que hace pipí, poquito pipí, o no tiene síntomas. Generalmente es una enfermedad asintomática, es decir, que no Ok. tiene síntomas. Es una enfermedad de la que se consideran enemigos silenciosos, Ok. de la que se consideran silenciosas. Pero ya hay algunos parámetros de alerta que el paciente, el ser humano, se puede ir dando cuenta. Por ejemplo, el orinar mucho de noche. Uno levantarse mucho de noche, siempre y cuando no haya ingerido agua antes de acostarse, o cualquier tipo de líquido. Si usted no ha ingerido la cantidad suficiente de líquido antes de irse a la cama y usted se despierta durante la madrugada 2 o 3, 4 veces, entonces es un dato que tiene que llamar la atención de que algo no está funcionando bien. En la población nuestra, generalmente, en el caso de los hombres, siempre pensamos que es un problema de la próstata, De próstata. porque tenemos diabetes. Entonces nos descuidamos de investigar realmente lo que es la función, la esfera del riñón. Pensamos que tenemos alguna inflamación de la próstata, vamos al urólogo, vamos al médico de familia, al médico general que está en la comunidad, y nos olvidamos de realmente evaluarnos lo que es la función renal. Otro parámetro que orienta a la persona a tener una afectación es cuando orina con espuma. Cuando orina con espuma. Y esto es similar a que hay una sustancia que es igual cuando nosotros cogemos la clara del huevo y la batimos para hacer un suspiro, esa espuma que se forma ahí, esa sustancia se llama albúmina. Entonces, cuando se orina con espuma, se está perdiendo la albúmina del organismo, y esto es un marcador de alerta a la población de que también su riñón está fallando, está entrando en insuficiencia. En una etapa ya un poco más avanzada, hay un dolor, generalmente en la espalda, pero el dolor del riñón toma la espalda baja y se va hacia adelante, hacia la parte de adelante, o sea, no se queda localizado. Es un dolor que empieza en la espalda baja y toma hacia adelante y hacia la parte genital. Más adelante también comienza a haber la famosa hinchazón de los pies, el edema. Pero ya esa es una parte terminal, comienza ya muy terminal, a tener hinchazón en los pies, hinchazón en los ojos. El paciente también siente un mal sabor en la boca, un mal aliento, un aliento como amoníaco, un aliento a vinagre en muchísimos casos, que también traduce de que hay un trastorno a nivel de sus riñones. Usted hablaba que una de las patologías más frecuentes asociadas con enfermedad renal crónica es la hipertensión. Y yo me pregunto, muchos de estos pacientes van a un seguimiento médico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué terminan en una insuficiencia renal crónica? ¿Es la propia enfermedad la que lo provoca? ¿O quizás es una falta de seguimiento adecuado, o que el paciente no tiene controlado su presión arterial? Igualmente, supongo que ocurriría con la diabetes. Obviamente, hay una desinformación tanto en la población como en muchos casos
hago mea culpa, muchas veces nosotros, en nuestra misma clase médica, pecamos de no enviar al nefrólogo a tiempo a estos pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión. De hecho, existe un axioma que establece que hipertensión engendra hipertensión. Es decir, una hipertensión cardiovascular va a llevar a una hipertensión renovascular o viceversa. Me lo explica, por favor. Una hipertensión renovascular también lleva a una hipertensión cardiovascular. Es decir, que ahí riñón es causa y consecuencia al mismo tiempo. O sea que el riñón puede provocar la hipertensión y afectar directamente al corazón y llevar también a un compromiso de lo que es el endotelio y provocar una hipertensión cardiovascular. Okay. De igual modo, el paciente hipertenso cardiovascularmente también va a repercutir en los vasos de pequeño calibre que están en el riñón y va a llevar a un aumento de la presión intraglomerular, que es la estructura básica del riñón, y con esto también a generar esa hipertensión. Es importante, hay un marcador que siempre le estamos orientando a la clase médica, un marcador temprano de detección de la enfermedad renal o de la insuficiencia renal, que es la prueba de la microalbuminuria. La determinación de microalbuminuria es fundamental en aquellos pacientes diabéticos, en aquellos pacientes hipertensos. Es un marcador de inflamación que nos va a orientar realmente hacia el pronóstico de el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, que ese es un estudio que debe realizarse a todo paciente que tenga una hipertensión arterial, por lo menos cada cierto tiempo, supongo, ¿no? Exactamente, cada 6 meses por lo menos el médico cardiólogo, el internista, el diabetólogo debe prescribir en sus análisis de rutina una prueba de microalbuminuria. Inmediatamente aparece microalbuminuria, este paciente tiene que ser derivado a un médico nefrólogo para enlentecer, retrasar el daño renal y la eventual llegada a diálisis. La afectación en el caso de la diabetes está relacionado con la falta de control, ¿no? Sí, cuando hay un descontrol metabólico, un descontrol en sus niveles de azúcar en la sangre, obviamente esto va a repercutir en un daño interno, histológico, que es lo que conocemos como una nefroesclerosis, una glomerulosclerosis, que es un daño provocado por la diabetes directamente a esa unidad, a ese motor de arranque que existe, que está en el riñón, que se llama glomérulo. Entonces esa afectación va a llevar a que la progresión de ese daño se vaya magnificando y entonces llevar al paciente a la etapa de insuficiencia renal en unos estadios ya de agresión. Bueno, interesante conversación. Yo les invito a que nos continúen acompañando. Es una conversación con el doctor Héctor Martínez, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología. La intención con esta entrevista es justamente llevar a todos ustedes informaciones precisas sobre cómo cuidar el riñón para evitar una enfermedad renal crónica. Vamos a un corte comercial y volvemos en breve. Soñar tiene sentido cuando lo hacemos con los pies sobre la tierra. Cuando de las mejores manos recibes lo mejor. Tiene sentido cuando corremos tras un sueño e inspiramos a millones. Cuando miras más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y después de haberlo alcanzado, pensemos, debemos seguir. Milex, alimenta tus sueños.
La comunicación necesita aire fresco. Wind Telecom, sé libre con el viento. Wow. Continuando esta conversación con el doctor Héctor Martínez, es el presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Estoy un poco trabada la lengua. A mí me gustaría que habláramos de esos factores no de riesgo, no, de esos malos hábitos que nosotros tenemos como seres humanos y dominicanos, que tiene que ver con la automedicación. Usted hablaba cómo ingerir determinados analgésicos, que muchas veces uno lo hace con mucha frecuencia, y sobre todo que quizás no sabe el riesgo que está corriendo. Y lo otro es también cuando se tienen esas infecciones de vías urinarias, que muchas personas van a una farmacia y dicen, ay, dame 2 antibióticos, ahí se la toma. ¿Cuál es el riesgo de que estas infecciones no sean tratadas adecuadamente? Generalmente nosotros tenemos acá una gran preocupación, y es con la automedicación. Como bien decía, doctora, uno va siempre con dolor de cabeza, con dolor de muela, a prescribir un antibiótico para un dolor de muela, un dolor de cabeza, que no funciona absolutamente nada para esto. Para cualquier enfermedad, para cualquier cosa, uno va donde el farmacéutico y le pide un medicamento. Entonces esa automedicación contribuye a un marcado daño a nivel, no solamente de la función del riñón, sino también a nivel del hígado. Entonces produce toxicidad hepática, toxicidad renal, y en el caso nuestro daña los riñones, puede caer en una insuficiencia renal aguda que posteriormente se cronifique y llevar entonces a un daño mayúsculo de los riñones. Aquí tenemos también de costumbre en la población nuestra, sobre todo en la población rural, existen las famosas botellas, las famosas tisanas, todas esas formulaciones naturales no dosificadas, porque hay formulaciones naturales que están dosificadas, que están bien determinadas, que sí son efectivas, pero no tenemos una adecuada concentración de la cantidad de todas esas tisanas, todas esas botellas que nosotros nos prescribimos, y entonces ese uso indiscriminado, tanto de analgésicos como de todas estas tisanas o sustancias naturales no dosificadas, van a llevar a un daño marcado de su función de riñón y de su función hepática. ¿Cuáles serían esas tisanas? Porque usted tiene mucha razón. Nosotros pensamos que como es algo natural, es algo que no hace daño. Y como hay una moda de ir a utilizar lo natural y las hierbas, plantea un riesgo, ni siquiera cómo se extrae el principio activo de la planta, y además la dosificación, como usted bien dice. Todas sin excepción, porque el aspecto no está en la planta. Si nosotros vamos a las plantas, la mayoría de los medicamentos son extraídos de la naturaleza. Recalco en la dosificación. No es lo mismo que usted tome 1 litro de agua y en ese litro de agua le eche 10 hojas o 10 proporciones de una raíz, y que en ese mismo litro de agua yo le eche 20. Entonces la concentración, el problema está en la concentración de esa sustancia que estamos agregando. Como no está dosificado adecuadamente, no está regulado, y lo hacemos empíricamente en nuestros campos, esas tisanas, esas botellas y brebajes que se preparan, van a llevar a no estar en una concentración óptima, adecuada, va a llevar entonces a un deterioro tanto del hígado como del riñón. Entonces lo que invitamos es a disminuir el consumo de estas hierbas. Precisamente en estos momentos la Sociedad de Nefrología, junto con, a cargo de una doctora, una nefróloga nuestra, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, están realizando un levantamiento, un trabajo sobre el uso del daño renal a través del consumo de tisanas. Está siendo dirigido por la doctora Helen Hilario, con el respaldo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en todo lo que es el país, para realmente tratar con esos resultados, hacer un enfoque a la población sobre el riesgo que corren de utilizar indiscriminadamente estos productos. Con respecto a las infecciones de vía urinaria, que era otro cuestionamiento que usted nos habla,
Es una patología muy alta. Las infecciones urinarias, sobre todo en la población femenina, es una patología muy alta, muy alta. Y eso está fundamentalmente en el poco consumo de agua. Nosotros somos un país deshidratado. Cuando almorzamos, vamos a un sitio, preferimos una gaseosa, preferimos una bebida artificial en lugar de agua clara o una bebida natural. Entonces, estamos deshidratando esos riñones. Nuestro riñón está siendo deshidratado, no está consumiéndose adecuadamente y por tanto la orina va a estar concentrada, va a precipitar algunos elementos propios de la orina y va a llevar a la infección urinaria. Pero además de esto, la mala higiene y el aguantar mucho la pipí conlleva a que se produzcan estas infecciones de vías urinarias. La mejor medicina, la más barata, para prevenir todo tipo de afectación del riñón, la tenemos en la casa, que es tomar agua. Tomar agua, nuestro organismo, el 60% de nuestro cuerpo es fundamentalmente agua. Y nosotros no tomamos agua. ¿Cuál es la recomendación del agua? Porque escuchamos 8 vasos, 10 vasos, y entonces hay personas que también se ajustan mucho a esto, y también hay una interpretación que solamente es agua clara y no se contabiliza los otros tipos de líquidos que se toman. ¿Cuál es la recomendación real? Todo líquido es beneficioso para el riñón, siempre y cuando ese líquido no contenga sustancias preservantes, conservantes, sales, como son las famosas bebidas gaseosas, como son los jugos procesados que están ahí, que tienen ya precisamente sustancias para conservarlo, que se van a depositar en los riñones como forma de cristales de sales y van a formar cálculos o piedras. Pero todo tipo de líquido es beneficioso para el riñón. Fundamentalmente el agua. Nosotros enfatizamos en el agua clara, el agua natural, pero también las frutas contienen agua, los jugos naturales contienen agua. Todo esto puede ser ingerido adecuadamente. Recomendamos 8, 10, 12 vasos de agua al día para que puedas realmente tener una buena salud renal. El ser humano debe consumir alrededor de 1000 o 1500 cc, es decir, entre 1 litro, litro y medio de agua por día, y en esa misma proporción es el egreso, es decir, la eliminación a través de la pipí del líquido que está ya consumido. Y una manera de saber si uno está hidratado es justamente ver el color del pipí, porque si está muy oscuro, si está muy amarillo, un amarillo muy fuerte, como este color que yo traigo, por supuesto que usted está súper deshidratado. Entonces la idea es que tenga un colorcito amarillito claro. Un colorcito ámbar claro, un colorcito amarillito claro, sí, tenue. Algo que yo quisiera agregar, sobre todo en la población femenina, es el lavado adecuado, o sea, la higienización adecuada de sus órganos genitales. Hicimos un estudio en años atrás sobre el lavado correcto a nivel de los genitales femeninos. Y realmente la población estudiada no sabía ducharse adecuadamente, y hacemos como recomendación a todas esas mujeres, a las niñas, a nuestras hijas, a las adolescentes, que nosotros como padres orientemos a tener una adecuada higiene de sus estructuras genitales. Recomendarle que deben ducharse desde adelante hacia atrás, es decir, desde la vulva hacia el ano, no lo contrario. La mayor población estudiada se lavaba al revés, desde el ano hacia la vulva. Y resulta que el ano y la vagina son 2 estructuras, 2 agujeritos que están uno al lado de otro. Cuando nosotros hemos evacuado, hemos tenido siempre hay bacterias alrededor del ano, que aunque salga limpio, por decir así, el papel, siempre quedan residuos, partículas de esas heces fecales que se van a arrastrar hacia ese agujerito que es la vagina, y es la puerta de entrada de las vías urinarias, y van a provocar muchísimas infecciones. La desventaja que tiene la hembra es que el órgano genital femenino es un órgano interno, es un órgano que está rodeado de la vulva, ¿verdad? Está rodeado de los labios mayores, labios menores, lo que es el propio piel o epitelio de la vagina, y siempre es un órgano que está húmedo y está siempre caliente, por decir así, y favorece el crecimiento de cualquier microorganismo que generalmente vienen del ano.
Entonces, insistimos en la población femenina a que se pueda duchar adecuadamente, es decir, lavarse sus genitales desde la vulva hacia el ano, es decir, desde adelante hacia atrás. Otra conducta es evitar al máximo el retener la orina. Si hay deseo de orinar, deben acudir a un baño a orinar. Lamentablemente en nuestro país, en las empleadas de las tiendas, las que trabajan en bancos, no tienen mucha facilidad, mucho tiempo disponible para poder ir al baño, y por eso vemos esa creciente infecciones de vías urinarias. O los baños que están desastrosos. Y no tenemos baño público aquí en el país, sí. O sea, nosotros salimos por acá. En el caso de la población masculina es más fácil porque en tenemos la ventaja rincón que cuál rincón no resolvemos, pero en la casa de la hembra necesita por pudor un lugar mucho más privado. Y mire, doctor, en las escuelas públicas, los baños y en las oficinas públicas, los baños dan pena. No, un desastre, entonces un tú desastre. dices, no, pero para yo entrar a ese baño yo mejor me aguanto. Claro, un desastre. Y a mí me gustaría, sobre todo, enfatizar como pediatra ese aseo en las niñas, porque eso es lo que se asocia mucho a infecciones de vías urinarias en las niñas, justamente por ese mal aseo que se tienen y que las mamás tienen que supervisar, sobre todo cuando ellas van creciendo, que lo hagan de delante hacia atrás. Obviamente, así es. Y está relacionado también con el estreñimiento, las infecciones de vías obviamente, con el urinarias. estreñimiento, eso va a decir que hay que también evitar, otra de las cosas es evitar el estreñimiento, porque hay una relación, una comunicación a través del linfático entre las vías urinarias y el ano. Entonces el estreñimiento contribuye a las infecciones de vías urinarias. De igual modo, el uso de estas ropas muy apretadas, estas licras que se utilizan. Recomendamos el uso de ropa interior en la mujer que sea solamente de algodón, no de otro material. Y algo que sí es importante señalar son los famosos protectores de panties, de la higiene de íntima. Okay. Sí, que no protegen al ser humano, no protegen a la mujer. Realmente lo que protegen es la prenda de vestir, pero no te protegen porque eso queda un círculo vicioso que vuelve y que se mantiene la humedad, ¿no? Que se mantiene ahí y la bacteria se queda ahí claro. y vuelve y penetra y sube, por decirlo así otra vez. Lo ideal es que siempre se higiene adecuadamente, la higienización adecuada de sus genitales, evitar el estreñimiento, evitar las ropas interiores que no sean de algodón, evitar las ropas muy apretadas, y también cuando vamos a la playa, a la piscina, el durar el día entero con los trajes de baño, con las ropas mojadas. Ahora que viene Semana Santa, entonces hay que quitar esa ropa húmeda. Hay personas que se meten en el agua y duran el día entero con la ropa hasta la noche con una misma ropa mojada ahí, entonces hay que evitarlo también. Una pregunta, ¿se está promocionando el que los varones orinen sentados? ¿Cuál es la justificación para eso? Aprovecho que usted está aquí porque se me ocurrió. Sí, generalmente es algo de moda que está surgiendo últimamente, no es algo científicamente demostrado, sino es para tratar de evacuar lo más posible sin presión la vejiga. La vejiga es reservorio, es como la cisterna, donde se almacena todo el agua en la casa, entonces la vejiga es donde almacena todo lo que es la pipí que viene desde el riñón y se abre la puerta a través de la uretra y se va eliminando. Hoy en día está de moda el orinar al varón, orinar también sentado, y esto conlleva a que haya un mejor vaciamiento de la vejiga, que no haya orina residual, que muchas veces puede acumularse y tener lo que se llama un reflujo, sobre todo en la población infantil. Y se está, ¿cómo decir?, de moda. Y los machistas se están rasgando las vestiduras, yo pienso, y obviamente, con ese cambio, ¿no? Obviamente, porque hay una creencia de que la fortaleza del chorro urinario va directamente relacionado con la masculinidad. Y la distancia tiene que ver con la masculinidad. Eso es totalmente falso, son tabúes. Por supuesto. Bueno, vamos a ir un corte y volvemos en un ratito. Soñar tiene sentido cuando lo hacemos con los pies sobre la tierra. Cuando de las mejores manos recibes lo mejor.
tiene sentido cuando corremos tras un sueño e inspiramos a millones. Cuando miras más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y después de haberlo alcanzado, pensemos, debemos seguir. Milex, alimenta tus sueños. La comunicación necesita aire fresco. Wind Telecom, sé libre con el viento. Recordarle nuestras redes sociales, pueden ustedes ver los distintos programas que hemos realizado en nuestro canal de YouTube Tiempo en Familia, también por Twitter y estamos en Instagram. Les comentaba que tenemos un nuevo medio de comunicación que es el programa de radio Tiempo en Familia por Sol FM 106.5, la más interactiva, y en este programa de radio está dirigido para familias con hijos adolescentes y jóvenes, y comparto la cabina con un grupo de adolescentes, en ella están incluidos mis hijos y una sobrina que es comunicadora social. La idea que buscamos es que este medio y este programa sea una manera en que podamos mejorar la comunicación intergeneracional, es decir, que los chicos y las chicas puedan decirle a los padres de los temas que les interesen y también que los padres puedan hablar con sus hijos de esos temas comunes. Ofrecemos también cómo buscar esos espacios de comunicación entre padres e hijos y viceversa. Así que yo les invito a que nos acompañen cada sábado a las 5 de la tarde por Sol FM 106.5. También pueden escucharnos por online www.solfm.com. Así que les espero. Continuando esta conversación interesantísima que ha ofrecido valiosas informaciones el doctor Martínez, a mí me gustaría, doctor, ya haciendo este nuestro último segmento, que habláramos un poquito de patologías que son frecuentes, como son los cálculos renales y esas condiciones que muchas veces pueden ser heredadas de la familia. Escuchamos, si es el caso mío, de familias que siempre andan, que bueno, que a uno le hicieron una nefrectomía, que tiene cálculo. Entonces esas condiciones familiares que pueden predisponer a enfermedades renales. Obviamente los cálculos renales, las llamadas piedras en los riñones, hoy en día está prácticamente a la par tanto de los hombres como de las mujeres, cambiando todo lo que es el panorama de hace unos años, donde un sexo era predominante sobre otro con respecto a la formación de cálculos o de piedras en los riñones. Hoy en día están prácticamente equilibradas. Y estos cálculos en los riñones se debe precisamente a lo que conversamos hace un momentito, que no ingerimos la cantidad suficiente de agua, que somos un país deshidratado y que preferimos las bebidas artificiales en lugar de las bebidas naturales o sencillamente del agua. Estas piedras, estos cálculos se van solidificando, depósitos de cristales de sales que se van solidificando y formándose en los riñones y provocando una obstrucción del flujo normal de la orina en el paciente. Y esto crea un dolor tremendo, un dolor intenso, porque va comprimiendo las estructuras cercanas a los riñones. Y por eso vemos que es tan intenso, mucho más que el dolor de parto en las mujeres, y en los hombres vemos a los hombres que por más bravos que sean, lloran como un niño, claro, porque eso es un dolor, le llamamos el cólico nefrítico, un dolor intenso, agresivo, punzante, que incapacita la funcionalidad de cada persona a sus labores habituales. Si bien es cierto, hay un componente también genético en la formación de cálculos, cuando hay familiares
historia familiar de cálculos, entonces uno está en ese globo, uno está también expuesto o predispuesto, mejor dicho, a que formemos cálculos. Pero hay otras enfermedades hereditarias como son los quistes en el riñón, sobre todo cuando tenemos múltiples quistes en ambos riñones. Creo que conocemos como la enfermedad poliquística o riñones poliquísticos. Esta es la cuarta causa de insuficiencia renal crónica que existe, y esto es una condición genética que se va a heredar de generación en generación, o todavía hasta la quinta generación puede tener pueden tener riñones poliquísticos. De hecho, uno dice, bueno, tengo estos quistes, ¿y de dónde son? Bueno, mi bisabuelo tuvieron, mis padres no, pero mi bisabuelo tal vez tuvo esos quistes y yo lo estoy heredando de esa generación. Entonces, por todo lo que hemos conversado, tenemos que hacer una evaluación de la función renal en algún momento de la vida. La prueba más fácil, más sencilla y más barata de realizar es un simple examen de orina. El examen de orina es el parámetro que va a identificar no solamente patologías a nivel del riñón, sino patologías del corazón, patologías del hígado, patologías de la diabetes, reumáticas, de todo tipo de afectación, con un simple examen de orina que le prescriba su médico y que sea adecuadamente interpretado. Entonces usted con esto sencillamente tiene toda la de ganar, porque con ese examen de orina puede determinar si tiene alguna afectación. Yo le preguntaba al doctor si existían factores de riesgo o predisponentes para que en nuestro país existiese tantos casos de enfermedad renal crónica, porque conocemos de muchos programas de diálisis en nuestro país. Por fortuna, esto es un servicio que se ofrece de manera gratuita en los distintos hospitales del país, pero ¿existe alguna predisposición? O sea, de los dominicanos, ya hablábamos del tema de que no tomaba mucha agua y estas enfermedades asociadas, pero ¿hay un factor añadido? Sí, hay que señalar, ¿verdad?, que como enfermedad clínica, las primeras causas son la diabetes y la hipertensión, seguido de las enfermedades propias del riñón. Y cuando digo enfermedad propia del riñón, orientar a las madres, cuando aquellos niños tienen amigdalitis, problemas de la garganta, cuando aquellos niños tienen los llamados nacidos ciegos, que son las piodermitis, deben ser tratadas adecuadamente. Tienen que llevar al niño a su médico, a su pediatra, porque eso es provocado por una bacteria que se va a alojar en los riñones, va a quedar dormida por mucho tiempo en sus riñones, pero ya en la etapa de adultez o de adolescencia va a comenzar a hacer manifestaciones a nivel de sus riñones, y podemos estar que el niño orina color Coca-Cola, está orinando sangre, esa orina es sangre que está orinando, y es producto de una mal seguimiento en esa afectación de las amígdalas, en esa afectación de la piel, de lesiones de la piel. Es importante que las madres acudan donde su pediatra cuando el niño tenga cualquier tipo de afectación a este nivel. De igual modo, el consumo excesivo de sal. Todo aquí comemos con sal. Sí. Debemos ir eliminando el salero de la mesa, ir restringiendo el consumo de sal, porque es el enemigo de los riñones, es el enemigo del corazón. Entonces tenemos que ir eliminando la sal de nuestra alimentación, evitar las comidas chatarras, las famosas comidas rápidas, que son muy sabrosas, pero nos causan un daño, porque nos van a afectar también la salud cardiovascular con la elevación del colesterol, de los triglicéridos, nos va a afectar los vasos sanguíneos de pequeños calibres, como ocurre a nivel del riñón. Entonces debemos evitar el consumo de grasa, todo este tipo de bebidas artificiales debemos ir eliminándolo también, y comer sanamente. El agua de coco, aprovecharla, tenemos mucho coco, sobre todo en la esquina, en cada esquina tenemos un coquero, entonces aprovechela, sí. Es una muy buena medida, ¿no? Yo le decía que el agua de coco es muy buena, porque todo líquido es bueno, todo líquido que no sea artificial, que no tenga preservantes, todo líquido que sea natural, es excelente para el riñón. Y el agua de coco es muy bueno porque tiene un efecto diurético. Diurético es que elimina líquido del cuerpo, va limpiando, por decir así, lo que son los riñones. Ahora bien, cuando hay una insuficiencia renal crónica y que el paciente está en diálisis, el agua de coco aquí no es beneficiosa.
O sea, mientras no estemos en diálisis, el agua de coco sí es buena. Cuando yo no tengo una insuficiencia renal crónica, el agua de coco es fabulosa, es una bebida riquísima que nos aporta muchos nutrientes y nos va a limpiar de por sí para las piedras del riñón, eso es fabuloso. Pero en el otro caso, que el paciente ya tenga una insuficiencia renal crónica, el agua de coco debe evitarse porque tiene un alto grado de potasio y el contenido de potasio es desastroso para aquellos pacientes que están en diálisis o que padecen de insuficiencia renal crónica. Doctor, ya que nosotros tenemos, como decía, programas para atención a la insuficiencia renal crónica, diferentes hospitales con hemodiálisis, diálisis peritoneal, pero también tenemos un programa de trasplante. ¿Cómo va? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuáles son el futuro del trasplante renal en nuestro país? Sí, vamos a decir que el tratamiento de la insuficiencia renal crónica son dos tipos de tratamientos, son la diálisis y el trasplante renal. Dentro de la diálisis se tienen dos modalidades, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis no es más que el paciente está conectado a una máquina, tiene que ser un centro hospitalario, público o privado, durante 4 horas, 3 veces por semana, es decir, 12 horas semanales, y se va, por decir así, limpiando la sangre. Se saca la sangre que pasa por un filtro, por un colador, esa sangre se limpia y ya de todo, se libera de toxinas, de todo el tóxico, y ya esa sangre limpia retorna nuevamente a su organismo. Ese, como decía, se hace 3 veces por semana en un centro asistencial. La otra modalidad de diálisis, de tratamiento de la insuficiencia renal, es la diálisis peritoneal. Esa se utiliza el propio peritoneo, la propia barriga del paciente como membrana, como filtro. Se le coloca un catéter por debajo del ombligo y ese tiene la ventaja que se hace en la propia casa del paciente sin generarle un costo. Actualmente tenemos un programa muy bueno, muy efectivo en nuestro país, donde ya sobrepasamos los 500 pacientes en este programa de diálisis peritoneal con una gran estadística, mucha efectividad. Estos pacientes sin costo adicional se realizan su diálisis en su casa, un tratamiento que oscila a los 60,000 pesos, se le lleva gratuitamente en un acuerdo entre el ministerio y una compañía que es la que distribuye estos medicamentos, estos insumos, se le lleva al paciente en su propio domicilio y se realiza la terapia. La otra modalidad terapéutica es el trasplante renal. Nosotros tenemos 5 programas de trasplantes, lamentablemente todos son en el sector privado. A nivel del sector público no tenemos programa de trasplante. Hace unos años sí existía en el Hospital Padre Villini, en el Hospital Luis Eduardo Ibarra, el Morgan, existía también en el Hospital Gautier y en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Pero lastimosamente en estos momentos los programas de trasplante solamente están en el sector privado, pero con muy buena calidad, con una sobrevida de los pacientes trasplantados con ese injerto sobre el 90% de esos trasplantes que se están realizando. Y lo tenemos en la modalidad de donante vivo relacionado y del donante cadavérico. Y hago un llamado a la población a que no nos llevemos nuestros órganos al cielo, no nos llevemos esos órganos, a que podamos crear la cultura de darle vida a otro dominicano a través de la donación de nuestros órganos, darle vista con la córnea, darle funcionabilidad con donar el corazón, un riñón, un hígado, un páncreas. Todos estos órganos pueden ser donados, que no hacemos nada con llevárnoslos, y no se va a deteriorar la silueta física del que dona el órgano. Todos esos tabúes son falsos. Y que Dios tampoco nos va a contar si tú llevas riñón o no, lo que cuenta el alma, ¿no? Claro. Es muy buena recomendación y yo pienso que la ciudadanía tiene que ser cada día más educada respecto a eso, porque claro, entiendo que falta un poquito también de información y de educación, porque de pronto uno puede tener el interés y esto hay que motivarlo y quitar todos esos mitos y tabúes que realmente existen respecto a la donación. Hay un país que es cabeza en el mundo, que es España. España es el país donde más donaciones se realizan. ¿Sí? Claro. Realmente la donación de un órgano es un acto de amor, un acto de bondad, darle una nueva esperanza de vida a un ser que la necesita. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser un donante potencial de nuestros órganos. De hecho, en nuestro país existe una ley que es la 329/98, que es la ley que va a regularizar lo que es la donación y trasplante de órganos y tejidos
aprobado tanto por la Iglesia Católica, por la Iglesia Protestante. El Papa Juan Pablo II se manifestó a favor de lo que eran los trasplantes renales, los trasplantes de todos los órganos, porque realmente es una forma, un gesto de amor. Y el primer trasplante se hizo, la primera clonación se hizo cuando nació el mundo, con Adán y Eva, cuando se trajo una costilla de Adán para ponerse para ser creada. Esa es la primera, ¿verdad? Claro, no, y yo pienso que es importante que la ciudadanía cada día esté más consciente sobre la importancia de ser donante y de que podamos inclusive, eso es un buen tema para tratar en familia, porque claro, para tú ser un donante tú tienes que estar en determinada condición clínica para entonces hacerlo, y es bueno que esto se pueda discutir en la familia. Me gustaría donar y buscar las informaciones sobre el proceso que esto conlleva, ¿no? No claro. Solamente decirlo de boca, sino es hacer un procedimiento para eso. Tenemos unos últimos minutos, alguna última recomendación que usted quiera hacernos, y agradecerle de verdad, porque el tema ha sido muy ampliamente planteado por usted, y pienso que ha ofrecido muchísimas informaciones que de seguro la ciudadanía lo va a considerar, a ponderar, sobre todo para cuidar a los riñones, que por lo que he visto, los pobres riñones son los que pagan el pato. Claro que sí. Si tú no llevas una buena vida, los pobres riñones son los que pagan. Todo termina en el riñón ahí. Sí. Es realmente una recomendación que hacemos también a la población, y voy a tratar en breves segundos las embarazadas. Una de las complicaciones más drásticas son la preeclampsia, y la preeclampsia es un daño provocado a nivel del riñón que puede poner en peligro la salud de la madre y del producto, y por eso invitamos a que las parturientas o las mujeres en estado de gestación le pidan a su ginecólogo que le haga una prueba de albúmina. Muchas veces la hinchazón de los pies no se debe a la barriga, se debe a que hay dos sustancias, una que se llama albúmina, que se está eliminando, y otra que se está acumulando, que se llama el ácido úrico, que es el centinela del embarazo y que muchas veces se pasan por alto. Toda mujer embarazada debe pedir a su médico que haga un ácido úrico y una prueba de albúmina. Y recomendaciones que con el simple examen de orina se detectan las enfermedades, y tomar agua. Repito, la mejor medicina, la más barata, la tenemos en la casa. ¿Y cuándo ir al nefrólogo? Cuando usted tiene estos síntomas que yo le mencionaba, orinar mucho de noche, orinar demasiado excesivamente también en el día, cuando tiene un dolor atrás en la espalda baja y que se traslada hacia la parte delantera de los genitales, cuando usted orina con mucha espuma o se está hinchando los ojos o los pies, tiene que ir al médico para que el médico, cualquier médico, lo mande inmediatamente al nefrólogo. Puede ir directamente al nefrólogo a hacerse su chequeo. Pero si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted tiene familia con quistes en los riñones, debe acudir al nefrólogo. Si tiene infecciones de orina que han sido continuamente repetidas, a repetición, tiene que ir al médico nefrólogo para evitar llegar a lo que es el deterioro final de la insuficiencia renal crónica. Sin duda que este ha sido un programa muy educativo. El doctor ha sido muy explícito, y yo les pido a ustedes que lo vean y lo vuelvan y lo revean cuando lo tengamos en nuestro canal de YouTube, y sobre todo que usted pueda compartirlo con personas que usted reconoce que tiene alguna patología, alguna condición, alguna situación en donde sus riñones están afectados. Sin duda que la prevención es la mejor medicina. Si nos ponemos a ver cuánto nos cuesta prevenir una enfermedad renal, poco peso, pero lo que constituye el gasto y el costo de una enfermedad crónica renal, como una diálisis hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, estamos hablando de millones de pesos. Así que por favor, yo les invito a que este programa lo compartan con personas de su comunidad o con personas que ustedes sepan que tengan alguna condición, sobre todo con las madres, porque es preciso, esos niños y sobre todo las niñas que tienen infecciones de orina a repetición, que en ocasiones no se le pone mucha atención, es importante que vayan con un nefrólogo pediatra para detectar que no tenga alguna malformación que esté ocasionando estas infecciones repetidas. Yo les agradezco muchísimo su atención y yo les espero la próxima semana por este mismo canal. Hasta la próxima.
Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Marzo es el mes de la salud renal y el segundo jueves es el Día Internacional del Riñón. Y es por ello que hemos invitado al doctor Héctor Martínez, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Nefrología, para que hablemos sobre la importancia de preservar y de cuidar los riñones, como estos órganos fundamentales para que el funcionamiento del organismo sea adecuado. Es preciso tener en cuenta una serie de medidas para su protección. Sobre todo si usted tiene alguna enfermedad crónica, es fundamental que tenga las informaciones precisas para que usted lo pueda conservar y que por su enfermedad no termine en una insuficiencia renal crónica o en un trasplante. Entonces consideramos que estas informaciones que vamos a compartir con el doctor Héctor Martínez son de interés para la población, dado que en nuestro país hay una alta incidencia de enfermedades renales crónicas. Es como un colador que utilizamos en la cocina, como el filtro que existen en los vehículos, en los aire acondicionados. Es decir, que tienen muchos agujeritos, unos poros, y por esos poros, por esos agujeritos, se va filtrando la sustancia tóxica a través de la pipí, a través de la orina. El 95% de la orina es fundamentalmente agua, apenas un 5% es el soluto, el tóxico que se va a eliminar. Cuando existen enfermedades relevantes que causan un estrago, un daño directamente hacia el riñón, como son, le decía, la diabetes, que ocupa la primacía, el primer lugar a nivel de las estadísticas mundiales, seguido de la hipertensión arterial y otras patologías propias del riñón, como son las glomerulopatías, las infecciones urinarias inadecuadamente tratadas, los cálculos renales también que no son adecuadamente tratados, el uso indiscriminado de analgésicos, de medicamentos, que uno va a la farmacia y se autoprescribe prácticamente estos medicamentos, pueden llevar a un deterioro de esa función renal. Entonces, esos agujeritos, esos poros de ese colador comienzan a cerrarse, se comienza a formar un callo y entonces las sustancias tóxicas pequeñas pueden irse eliminando a través de la pipí. Las que son de mediano tamaño pues pueden salir, vamos a decir, a empujones, pero las que son de mayor tamaño no salen, se quedan acumuladas en el organismo. Muchas de ellas en ocasiones pudieron haber sido evitadas. Doctor, agradezco que haya aceptado la invitación y sobre todo que ha sido, me imagino que tiene mucha ocupación por esta celebración, pero creo que es importante que usted nos comparta sus conocimientos y experiencias a fin de que la ciudadanía tenga informaciones que les ayude a preservar su función renal, porque las estadísticas preocupan. De eso usted me va a hablar. Bueno, mi agradecimiento es mío y me siento muy complacido de compartir este interesante programa que llega a la población. Efectivamente, acabamos de celebrar lo que es el Día Mundial del Riñón, evento que se realiza a partir del año 2006 por una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología, luego que la Organización Mundial de la Salud declarara la enfermedad renal crónica como una epidemia global que va cada día en aumento, muy dañina, pero afortunadamente tratable. Y es relevante en cuanto a la población afectada, porque el 10% de la población universal tiene una afectación renal. Es decir, que 1 de cada 10 personas tiene una afectación renal. Y de esto es preocupante que el 90% que tiene la enfermedad la desconoce. No lo sabe, sí. Entonces la desconoce. Y es por ello que estos programas realmente sirven de orientación a la población, sobre todo porque estamos viviendo una época de mucho estrés y las principales causas que desencadenan lo que es la enfermedad renal en estadio terminal o final son la hipertensión arterial y la diabetes, sumadas a otras patologías que son también de mucha relevancia. Pero sobre todo los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, tienen que acudir a una cita en algún momento con el médico nefrólogo para prevenir o enlentecer la eventual llegada a la etapa definitiva, que es la etapa de diálisis o de trasplante renal. Ok, Doc, antes de continuar, me gustaría que usted me hiciera una diferenciación, porque muchas veces las personas pudieran decir, bueno, una enfermedad renal, piensan en una infección de vías urinarias,
pero estamos hablando de una insuficiencia renal crónica. Perfecto. ¿Cuándo se diagnostica insuficiencia renal crónica o que los riñones no están funcionando? ¿En qué momento? La insuficiencia renal crónica no es más que la pérdida progresiva, sostenida de la función renal. Los riñones son como el colador que se utiliza en la cocina, ¿no? Y van provocando un deterioro de toda la función. Es como cuando hemos ido en algún momento a la playa o al río y tomamos un puño de arena para lanzarlo a alguien, vemos cómo se nos escapa el agua por las rendijas de los dedos, y cuando abrimos el puño nos queda la arena húmeda. Eso mismo ocurre en la enfermedad renal. O sea, cuando hay ese daño de insuficiencia renal, que se pierde la capacidad de filtración, de funcionabilidad de esos riñones, entonces se entra en esa insuficiencia. Esto obviamente, el riñón tiene otras funciones, no solamente de filtración, sino de el mantenimiento de los líquidos en el cuerpo, el balance de todos los líquidos, o sea, de la sangre, del agua, del sodio, otros elementos que existen en el organismo. Tiene una función hormonal, regula lo que es la renina, que tiene que ver con mucha importancia en la regularización de la presión arterial. Además de esto, una hormona que siempre contribuye a lo que es la pérdida de esta hormona, que es la eritropoyetina, que el paciente tenga una anemia. Todo esto es función del riñón. Doctor, pero en la práctica, ¿cómo una persona se da cuenta que tiene una insuficiencia renal crónica? Porque como usted decía, muchos desconocen. Entonces, esto tiene una manifestación, por ejemplo, si es que hace pipí, poquito pipí,